Si te rasuras, ¿ya no vuelve a crecer tu barba? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Entonces, ¿cuál es verdad? También dicen que al aplicar el minoxidil después de afeitarse funciona mejor y otros dicen que no, porque cierras los poros. O si haces deporte, favorece al abrir los folículos pilosos. Bueno, ¿cuál es verdad? Después de hacer una breve investigación y hostigar a la gente en los grupos, encontré muchas respuestas que me convencen por la lógica. Y en este video vamos a hablar con lógica y hechos. Así que arranquemos. ¿Me puedo rasurar si estoy usando minoxidil? Puedo decirte en carne propia que no se pierde el vello ganado. Al menos no de momento. Yo me rasuré al ras los 3 pelos rubios que me sacó el minoxidil. Honestamente tuve miedo de que no volviera a crecer, pero me arriesgué porque quería comprobar la teoría. El resultante es que el vello me está creciendo nuevamente, ligeramente más negro como era de esperarse. Aunque aclaro que rasurarse no engruesa ni saca más barba. Puedo confirmar que es un mito. Por otro lado, sí que es verdad que vuelve a salir el vello, pero debes seguir usando el minoxidil para la barba para seguir llevando nutrientes y sangre a los folículos pilosos. Lo que me lleva al siguiente punto, pero antes de pasar a ello, debo darte un pequeño consejo en caso de que te quieras afeitar. Cuando estés en pleno tratamiento con el minoxidil, siempre hazlo con agua caliente para abrir los poros. Usa una buena crema para la barba, para afeitar y siempre afeita hacia donde crece el vello, no en contra. Esto porque cuando afeitamos en contra, el crecimiento del vello puede provocarte pelos encarnados. Esto lo evitarás en gran medida afeitándote hacia donde crece el vello. ¿El minoxidil en bálsamo absorbe mejor si me afeito antes? Aparentemente sí. ¿Puedo rasurarme si uso minoxidil? Como te explicaba, claro que sí puedes rasurarte. No habrá problemas siempre y cuando lo hagas luego de 3 a 6 meses, desde que iniciaste el tratamiento. Es lo más recomendable. ¿De dónde sale la confusión de afeitarse con el tratamiento de minoxidil? Bueno, hay gente que te dice que si te afeitas, cierras los poros dificultando la absorción del minoxidil. Por otro lado, hay gente que dice que si te afeitas, abre los poros facilitando la absorción del minoxidil. Entonces, ¿cuál es verdadero? Para saber, primero hay que entender lo que pasa en la piel antes, durante y después de afeitarnos. El calor hace que los poros se abran para producir sudor y sebo, con lo cual se regula la temperatura corporal y se lubrica la piel protegiéndose para no deshidratarse. Si te afeitas con agua caliente o templada, el poro se abre. Pero lo que se busca con el calor aquí es que se ablande la barba, no abrir el poro. ¿Para qué hay que abrir los poros de la cara si la barba es el objetivo? Si te afeitas con agua fría, el poro no se abre, pero sí queda abierto. No por el agua en sí, sino porque el pelo, al ser cortado, recibe un leve tirón que hace que se va retrayendo lentamente hacia el interior. Y en ese tiempo el poro queda abierto, ya que el pelo lo había mantenido con cierto diámetro. Poner alcohol es para que no se infecte la piel por algún corte o para ayudar a cerrar el poro más rápido. Cabe mencionar que el minoxidil Kirkland tiene 90% de alcohol, mientras que otros minoxidil, como por ejemplo el minoxidil en bálsamo vikingo, no tiene ni 3% de alcohol. Al tener menos alcohol, nuestra piel tiene mayor cuidado, ya que no lo va a irritar. El alcohol reseca de momento, porque disuelve la película de grasa que cubre el poro, pero eso estimula las glándulas sebáceas para producir más sebo. Si aplicas una crema grasa, la cara queda grasosa y pueden generarte granos. La piel nos protege de gérmenes y partículas, pero no de químicos a nivel molecular. Hay que tener en cuenta este detalle que es muy importante. Hay gases neurotóxicos que se absorben por la piel, aún con los poros cerrados, pues a esos tamaños tan microscópicos, un poro solo es defendido por el sebo y por vellos.
aunque estos sean muy minúsculos. Por lo tanto, después de afeitarse, sí hay una absorción más rápida del minoxidil para la barba. Sin embargo, con los poros cerrados, también hay una absorción, solo que más lenta, pero no importa, porque lo aplicarás de noche. Entonces, afeitarte antes de aplicar o no, eso ya lo decides tú. Yo prefiero la absorción lenta, para que vaya entrando al torrente sanguíneo de manera paulatina. Al final, el efecto será exactamente el mismo. Entonces, ¿se me cae la barba si dejo de usar el minoxidil? Este es otro mito que hasta el momento no hay mucha certeza sobre su veracidad, debido a lo que dicen en los foros. En mi experiencia personal, llevo más de un año que suspendí el uso del minoxidil y por el contrario me siguen saliendo vellos nuevos. Como dije yo, soy más creyente en los hechos y yo creo en lo que la medicina dice porque está basado en pruebas y estudios. El fármaco se usa para estimular el crecimiento del pelo y frenar la calvicie, pero es más eficaz en las personas menores de 40 años, es decir, cuando la pérdida de cabello es reciente. Es importante resaltar que no cura la calvicie. La mayoría del cabello nuevo se pierde unos pocos meses después de haber suspendido el uso. Y aquí es donde decimos, entonces, ¿sirve el minoxidil? ¿Se me va a caer la barba después de todo este esfuerzo? En los foros se habla de que si suspendes el uso en la barba antes de los 3 meses de haber comenzado, irás perdiendo progresivamente el vello que hayas ganado. Esto tiene sentido si lo suspendemos muy pronto, ya que el vello y los folículos aún no están muy fuertes. Los primeros pelos pueden salirte desde las 2 primeras semanas y a veces los primeros resultados pueden tardar hasta 6 meses de uso continuo. Todo depende de tu genética. Hay quienes dicen que por lo menos debes usar el minoxidil durante 6 meses a 12 meses de forma constante, como en mi caso, y después de eso ir cortando la aplicación de manera progresiva. Por otro lado, hay gente en los grupos que después de 12 meses de uso continuo dicen haber suspendido el producto abruptamente, llevando más de 3 meses sin usar nada, y sus barbas siguen en su lugar. Admito que yo también corté el uso de manera abrupta y no reduje la concentración en ningún momento. Mis pelos nuevos aún están conmigo.